Seguro que tienes la imagen grabada. Un campesino medieval sucio, sentado sobre la paja, mordiendo una costra de pan negro y bebiendo agua con lodo, mientras un rey se atiborra de carne podrida tapada con especias. Hollywood ha hecho un trabajo excelente vendiéndonos que la Edad Media fue una pesadilla culinaria, un desierto de sabores, donde sobrevivir al almuerzo era casi tan difícil como sobrevivir a una cruzada. Pero hoy, en Archivo Medieval, vamos a destrozar esa idea. Si viajaras al pasado, es muy probable que tu dieta fuera más orgánica, más equilibrada y mucho más lógica que la que llevas hoy, a base de ultraprocesados y azúcares refinados. Prepárate, porque vamos a meternos hasta el fondo, en las cocinas de la historia, donde el hambre acechaba, pero el ingenio servía banquetes. Para entender cómo comían, primero tienes que entender que la vida en el siglo XIII no era una oficina con aire acondicionado. Era una lucha física constante contra los elementos. Un campesino quemaba calorías como una bestia parda trabajando el campo de sol a sol, y necesitaba combustible de alto octanaje, entre 3.500 y 4.000 calorías diarias. Eso es lo que consume hoy un atleta de élite. Pero, ¿de dónde sacaban esa energía sin tener un supermercado a la vuelta de la esquina? Su dieta era el sueño de cualquier nutricionista moderno. Legumbres, cereales integrales, cebollas, ajos, coles y nabos. Comían fibra para exportar. Pero el verdadero secreto de la mesa medieval no era la cerámica, sino el tranchete. Olvida los platos de porcelana. En la Edad Media, tú te comías el plato. Usaban hogazas de pan viejo, duras como una piedra, cortadas en rodajas gruesas que servían de base. El guiso caliente se volcaba encima. El pan absorbía la grasa, los jugos y el alma del plato, y al terminar, tenías una delicia empapada y sabrosa lista para ser devorada. Era el sistema de residuo cero más eficiente de la historia. Si eras un noble con ganas de quedar bien, esos platos de pan empapados se repartían entre los pobres o se daban a los perros, que probablemente comían mejor que muchos de nosotros en un mal lunes. Pero hablemos de la carne, ese gran mito de la prohibición. Es cierto que si le disparabas a un ciervo en el bosque del señor feudal, podías terminar con una soga al cuello, pero el campesino medieval era el maestro del aprovechamiento. En cada hogar humilde reinaba el potaje, el guiso eterno. Imagina un caldero que nunca se vacía y que siempre está al fuego. Cada día se añadía lo que se encontraba: un puñado de guisantes, unas raíces, algo de manteca y, muy a menudo, un trozo de tocino o carne en salazón. Al estar siempre en ebullición, las bacterias no tenían ninguna oportunidad. Era una sopa densa, nutritiva y con un sabor que cambiaba según la estación. El cerdo era el animal sagrado de la supervivencia. Se decía que del cerdo se aprovechaba hasta el gruñido. Lo salaban, lo ahumaban y colgaban los jamones en las vigas del techo. En las cabañas, el humo de la hoguera central no solo te hacía toser, sino que actuaba como un conservante natural para la despensa que colgaba sobre tu cabeza. Sin embargo, no todo era carne. La Iglesia dictaba el menú de Europa, y casi 150 días al año la carne estaba prohibida. Esto convirtió a la Edad Media en la verdadera era dorada del pescado. Barriles infinitos de bacalao y arenque en salazón viajaban miles de kilómetros desde el Mar del Norte hasta el Mediterráneo. Tu corazón medieval estaba mucho más lleno de omega 3 que el de cualquier persona que hoy abuse de la comida rápida. Y ahora hablemos de la bebida, porque aquí es donde la mayoría de los documentales fallan. Seguramente has oído que bebían cerveza, porque el agua estaba contaminada. Vamos a ser realistas. Los medievales no eran idiotas. Sabían distinguir el agua de manantial del agua de un pozo infectado, pero preferían la cerveza por una razón más potente. Era comida líquida. La cerveza medieval era espesa, turbia, llena de levadura y vitamina B. La llamaban
pan líquido. Incluso existía la cerveza pequeña, con muy poco alcohol, que bebían hasta los niños en el desayuno para tener energía. Si eras noble, tu Red Bull era el Hippocrás, un vino cargado de miel y especias que te daba un subidón de azúcar y adrenalina digno de un videojuego. Mucha gente cree que las especias se usaban para tapar el sabor de la carne podrida. Por favor, usemos la lógica. La pimienta, el clavo y la canela venían de la otra punta del mundo y costaban una fortuna absoluta. Si tenías dinero para comprar 1 kilo de pimienta, tenías dinero para comprar 10 vacas frescas. Las especias eran el símbolo de estatus definitivo. Un banquete noble sabía a lo que hoy consideraríamos Navidad. Una mezcla extraña de sabores dulces y salados, donde el jengibre y la canela bañaban hasta el asado más imponente. Pero lo más fascinante ocurre cuando miramos las calaveras de la época. A diferencia de los nobles, que sufrían de gota por el exceso de carne roja y perdían los dientes por el azúcar que llegaba de Oriente, los campesinos tenían dentaduras envidiables. Sin azúcar procesada, su única fuente de dulce era la miel silvestre o la fruta de temporada. Su dieta de granos integrales actuaba como un cepillo de dientes natural. Tenían una sonrisa de anuncio de dentífrico, aunque su aliento, tras una jornada de ajo y cebolla, probablemente pudiera derribar a un buey. Al final, comer en la Edad Media no era un desierto gris, era una explosión de guisos potentes, sabores ahumados, panes que servían de vajilla y una dieta de atletas de campo. No eran víctimas de su comida, eran supervivientes que sabían extraer hasta el último gramo de energía de la tierra. Así que la próxima vez que muerdas una hamburguesa llena de conservantes, recuerda al campesino del siglo XIII. Él no tenía nevera, pero su guiso eterno y su pan empapado tenían más alma y salud que la mitad de lo que compramos hoy en un supermercado. Esto es Archivo Medieval. Si quieres seguir descubriendo los secretos más crudos y sorprendentes de la historia, suscríbete y activa la campana. ¿Y tú? ¿Sobrevivirías un mes comiendo solo del guiso eterno? Cuéntamelo en los comentarios.